Vamos a estudiar ahora la regla de la suma, la regla de la resta, la regla del producto y la regla del cociente o la regla de la división, que es lo mismo. Si nosotros tenemos una suma de dos funciones y queremos calcular la derivada, la fórmula es la siguiente. Es la suma de la derivada de cada función. Por ejemplo, acá nos dan la función f y g. Si querés calcular la derivada de esta suma, es la derivada de cada función y luego sumar sus respectivas derivadas. Ahora, si vos tenés la regla de la resta, bueno, básicamente es lo mismo. Acá tenemos la resta de dos funciones, es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pensalo de la siguiente forma, como si el símbolo prima afectara primero a este término y luego a este otro término. Con respecto a la suma, no hay diferencia si escribís primero f' o escribís primero g', porque al final de todo se suma. No hay dificultad en eso, no hay ningún problema. Pero en la regla de la resta sí hay que respetar el orden. Siempre es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Porque si vos escribís la derivada de g menos la derivada de f, no es lo mismo. Tengan presente eso. Ahora, vamos a ver la regla del producto. Si vos tenés el producto de dos funciones, ¿cómo encontrás la derivada? De la siguiente manera. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más la primera función por la derivada de la segunda función. Pero siempre lo vamos a mencionar como la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Siempre se menciona de esa forma, ¿sí? Para que sea más rápido. Siempre va a ser una suma. Si vos tenés un producto, acá siempre va a ser una suma. Regla del cociente. Ahora nosotros vamos a tener la división de dos funciones. ¿Y cómo calculas su derivada? De la siguiente forma. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. O dicho de otra forma, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Pero nosotros, para leerlo mucho más rápido, siempre vamos a decir, o bueno, me van a escuchar mencionarlo de la siguiente manera. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, todo esto dividido por el segundo al cuadrado. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios utilizando estas reglas. Continuamos con el ejemplo número 15. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. E a la x más 7x. Entonces, acá nosotros tenemos la suma de dos funciones. No se confundan esta f con esta f que está acá, ¿sí? Es la costumbre, creo que lo mejor era utilizar otras letras, pero bueno, no se confundan, ¿sí? Esta f no tiene nada que ver con esta f que está acá. Pensá que esta f es una h o cualquier otra letra, ¿sí? Listo, solucionamos el problema. Bien, nosotros tenemos acá la suma de dos funciones. La función f, en este caso, va a ser e a la x. La función g va a ser 7x. Entonces, si yo deseo calcular su derivada, nosotros sabemos que tenemos que utilizar esta regla que está acá. F' es igual la derivada del primero más la derivada del segundo.
la derivada del primero más la derivada del segundo, por fórmula, por regla de la suma. F' es igual. La derivada de e a la x. Ahora vas a utilizar las fórmulas de derivadas por tabla. Recuerden, la derivada de e a la x es igual a e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Más la derivada de 7x. Recuerden, la fórmula número 11. La derivada de k por x es k. Entonces, la derivada de 7x es 7. Y terminó el ejercicio. ¿Cómo sé que terminó? Porque desapareció el símbolo prima. Ese es el objetivo. En el primer miembro no va a desaparecer el símbolo porque es lo que nosotros estamos calculando. El ejercicio termina cuando desaparece el símbolo prima en el segundo miembro. Esta es la derivada de esta función. Ejemplo número 16. Tenemos la siguiente función. F doblado en x es igual. Logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Ahora vamos a calcular su derivada. F' es igual. La derivada de una resta, recuerden, regla de la resta. Es la derivada del primero menos la derivada del segundo. En la resta sí es importante respetar el orden. La derivada de logaritmo natural de x menos la derivada de x al cuadrado. F' de x. La derivada del logaritmo natural de x, recordemos las derivadas por tablas, es 1 sobre x. Menos la derivada de x al cuadrado, 2x. Desapareció el símbolo prima, hemos calculado su derivada. Ejemplo número 17. Tenemos la siguiente función. X al cuadrado multiplicado por e a la x. Y nos piden calcular su derivada. F' es igual. Vamos a utilizar la regla del, la regla del producto, dado que acá tenemos una multiplicación o un producto. Esto es F, esto es G. Entonces, seguís la regla del producto. Nos dice la derivada del primero, lo encerrás entre paréntesis, por e a la x más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, hasta acá se terminó la regla del producto. Ahora vamos a utilizar las derivadas por tabla. La derivada de x al cuadrado, 2x por e a la x más x al cuadrado. La derivada de e a la x, e a la x. El ejercicio ha concluido porque desapareció el símbolo prima, pero ustedes se tienen que acostumbrar a reducirlo a su mínima expresión. F' es igual. Sacas factor común de e a la x y también sacas factor común de x. 2 más x.
Por ahora como que no nos va, digamos, a servir de mucho factorizar, pero cuando veamos la otra parte de derivadas que corresponde después del primer parcial, donde nosotros vamos a aprender a calcular el intervalo de crecimiento de una función, ahí sí nosotros vamos a necesitar factorizar. Y por esa razón que vayan practicando factorización, bueno, más que todo para la segunda parte de la materia, que les va a ser útil, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá el factor que se repite es e a la x. Pero también observo que hay una x en ambos términos. Entonces, afuera va el menor x, ¿sí? No puede ir el x al cuadrado, tiene que ir esta x porque es el menor. Y luego acá completas con los números, digamos, que hacen falta. Si querés corroborar, utilizas la propiedad distributiva. Todo esto multiplicado por 2 nos da todo esto. Todo esto multiplicado por x nos da esto. Listo. Tenemos la derivada. Nos falta ver un ejemplo para poder utilizar la regla del cociente, ¿sí? Y con eso terminamos. Ejercicio número 18. Tenemos la siguiente función. Seno de x dividido por coseno de x. Vamos a calcular la derivada de esta función. Ahora nosotros tenemos una división. Vamos a utilizar la regla del cociente. Nos dice es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo eso dividido por el segundo al cuadrado. Calculamos f' evaluado en x es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, acá no era necesario el paréntesis, pero bueno, ya lo escribí. Todo esto dividido por el denominador o el segundo al cuadrado. Todo esto es por la regla del cociente. F' es igual. Recordemos ahora las derivadas por tabla. La derivada de seno de x es igual a coseno de x. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Lo podés escribir así o así. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, tenemos f' de x es igual a coseno de x por coseno de x. Esto es igual a coseno al cuadrado de x. Menos por menos, más seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Todo esto dividido por coseno al cuadrado de x. Listo. ¿Será posible sacar factor común en el numerador? No, no es posible porque uno es seno y otro es coseno. El ejercicio realmente ha concluido en este paso, porque ya desapareció el símbolo prima. O sea, acá ya no tenés el símbolo prima. Entonces, esta es la derivada de la función. Pero en las alternativas no te va a aparecer una expresión así de extensa. Tiene que llevarse a su mínima expresión. Y la mínima expresión sería esta que está acá. Ahora, quiero hacer una aclaración más, porque probablemente algunos recuerden por trigonometría
que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x vale 1. Existe una fórmula trigonométrica que nos dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1 por identidad trigonométrica. Entonces, esto que es igual a 1 dividido por el coseno al cuadrado de x. Y aquí es igual, coseno 1 sobre el coseno al cuadrado de x es igual a 1 a secante al cuadrado. Pero bueno, no nos vamos a complicar más la vida. Tenemos una consulta, veamos. ¿No se pueden cancelar los cosenos de x? No, no se puede. Muy buena consulta. No se puede porque acá vos tenés una suma. Es por esa razón. Si no existiera esta suma, en ese caso sí lo podés simplificar y eso daría como resultado el número 1. Pero no se puede porque acá tenés una suma. Si fuera posible arriba sacar factor común de coseno de x, sí, ahí sí se puede simplificar. Pero no se puede porque este término no tiene coseno. Ahora, no se preocupen porque no es necesario que ustedes se aprendan las identidades trigonométricas. Con que ustedes lleguen hasta acá, soy feliz, ¿sí? Porque si les viene un ejercicio de con funciones trigonométricas en la derivada, en el parcial, bueno, y te pido la mínima expresión, en las alternativas te va a aparecer esto. No esto porque por ahí no muchos van a recordar estas identidades trigonométricas, ¿sí? Pero igual lo quise mencionar por las dudas. Así que no es necesario que se pongan a revisar esto. ¿Alguna consulta hasta acá, chiques? Con respecto a derivadas, porque ese es un tema muy importante. También lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. No quiero continuar porque necesito que ustedes repasen. Vamos a ver. He compartido por el grupo la guía práctica número 3. No sé si todos lo notaron, pero he compartido por el grupo la guía práctica número 3. Ahora les indico cuáles tienen que practicar. Si no han estudiado hasta ahora, es momento que lo hagan. Están cerca al primer parcial y recuerden que son muchos temas. No se confíen. Con respecto a la guía práctica número 3, con respecto a la guía práctica número 3, ¿sí? Con respecto a la guía práctica número 3, el ejercicio 1 nos pide calcular la derivada de las siguientes funciones indicados aplicando la definición. Es decir, el ejercicio 1, no, porque te pide por definición. El ejercicio 2, tampoco. El ejercicio 3, sí, pero el ejercicio 3 nos dice, presten atención, aplicando el cálculo de límites a hallar las funciones derivadas de f'. En el ejercicio 3 te pide calcular la derivada de esas funciones, pero utilizando la definición. Ustedes no utilicen la definición, ustedes utilicen las derivadas por tabla, ¿sí? Utilicen las derivadas por tablas y resuelvan el ejercicio número 3 de la guía práctica 3. El ejercicio 4, sí, hagan todo lo que puedan. Si logran hacer todo, perfecto, magnífico. El ejercicio 5 aún no, porque no hemos visto derivadas por regla de la cadena. Eso es lo que vamos a ver nosotros el próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes vamos a ver las derivadas por regla de la cadena. Sería magnífico que para el día viernes ustedes ya hayan intentado resolver estos dos ejercicios, ¿sí? Al menos que lo hayan intentado, porque de esa manera están repasando ese tema. Ahora, si ustedes no practican estos ejercicios de derivadas por tabla y por la regla de la suma, de la resta, del producto y del cociente, cuando el próximo viernes yo comience a explicar las derivadas por regla de la cadena, se van a perder. Así que por favor repasen
estos ejercicios, intenten resolver los ejercicios de la pregunta 3 y 4 de la guía práctica 3 y de esa manera no van a estar, digamos, perdidos y me van a poder entender, ¿sí? Porque por más que yo lo repita una y otra vez, si ustedes no practican, no van a entender porque esto es una secuencia. Por ejemplo, si alguno de sus compañeros o compañeras no está en clase y no ve la grabación y entra a la clase el viernes, no me va a entender. O sea, ahora como que es secuencial, ¿sí? Bueno, ese es el consejo que les doy. No sé si tienen alguna consulta con respecto al tema de derivadas. Si lo tienen, pueden activar su micrófono o, activar, o preguntar por el chat. Me parece que no hay consultas, entonces, o se entendió o no se entendió. Bueno, repase, chiques, todo lo que hemos visto el día de hoy, más la última parte que son derivadas. Les deseo un buen fin de chiques y nos vemos el próximo viernes. Buen fin de profe. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, igualmente.